Muchas gracias, bueno, a todos ustedes que están aquí, que siguen la sesión. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Alfonso Martí Echevarría, que es el que es la persona que está detrás manejando los hilos y que nos ha invitado y ha contado con nosotros. Emisores Españoles es una asociación que, por supuesto, está encantada de participar en este tipo de actos de nivel en el que, en el que estamos desde hace 10 años. Hace 10 años, por estas fechas, Juan Prieto nos llamó a unos cuantos, nos conocíamos todos y nos sentamos, dijimos, todas las compañías cotizadas grandes en Europa, en los países europeos, por lo menos en algunas grandes jurisdicciones, tienen asociación de emisores de cada país, claro. Y están además integrados de European Issuers, y nosotros no. Nosotros teníamos un concepto de que la asociación de emisores era más bien sectorial, cuando no era así. Todos nosotros al final éramos los encargados de hacer las juntas generales de nuestras respectivas compañías, la mayoría éramos del IBEX, se fue abriendo poco a poco luego emisores españoles a muchas otras compañías que no estaban en el IBEX, que estaban cotizadas. Alguna hay ahora que es emisor de renta fija. La verdad es que el objetivo fundamental de lo que hablábamos el primer día cuando nos reunimos y cuando seguimos reuniéndonos, ya digo, vamos a hacer 10 años y espero que hagamos suficientemente ruido cuando toque hacerlo este otoño. Ruido en el sentido corporativo, el término, o sea, no haremos nada raro, no rodearemos ninguna institución ni nada por el estilo, ni nada. Bueno, en todo caso, es verdad que lo que nos preocupaba, sobre todo a los que no éramos provenientes de bancos, que por cierto, los tres que estamos aquí éramos representantes de nuestros respectivos bancos en la Junta de Emisores Españoles el primer año. En fin, también Ramón, por eso es especialmente grato para mí estar además en este foro y en esta mesa, ¿no? Entonces, nos reunimos, empezamos a trabajar y el primer objetivo que teníamos todos era la identificación de los accionistas. Nos importa muchísimo conocer a los accionistas, primero porque los consejos de administración tienen que poder hablar con ellos y porque además cuando hay un tema importante que hay que tratar de explicar, de acuerdo con el principio de igualdad de trato, y por lo tanto manteniendo la información adecuada a todos, sin embargo, oye, que pudiéramos hacer eso que estaba teóricamente recogido. Las sociedades anónimas, a pesar de lo que le diga algún amigo a Juan Prieto, no son sociedades secretas, vamos con el mismo nombre. Yo cuando salgo de mi casa me llamo Javier, cuando llego a la sociedad en la que trabajo o de la que soy accionista también me llamo igual. Esto de que las anónimas son que no nos conocemos, eso es una cosa de hace muchos siglos, ¿no? La verdad es que conseguimos la identificación de accionistas, la modificación del Real Decreto de anotaciones en cuenta, luego la incorporación en la Ley de Sociedades de Capital, ahora se recoge en la última reforma del 3 de diciembre del 2014 de la Ley de Sociedades de Capital, total, que era muy importante. El segundo tema que nos importaba era estar en el comité consultivo y en todos lados, y ya también estamos, con lo cual a lo mejor lo que pasa es que han salido muchas más cosas porque podríamos decir, bueno, hemos cumplido todo lo que queríamos hacer, ahora ya podríamos dedicarnos a nada, pero no, tenemos muchas cosas como por ejemplo leyes intempestivas los sábados por la mañana, 28 de diciembre, de información no financiera, que amplía por 2 el ámbito de aplicación de la norma y que recoge un montón de obligaciones de información que, por cierto, hay que tener en enero y estamos al 28 de diciembre y dentro de 15 días a ver si alguien lo hace porque tenemos que hacerlo. Pero, en fin, la regulación de involucración de los accionistas, pues es maravilloso, es un principio general, es como el que está a favor de la paz, ¿no? Nosotros estamos a favor de la involucración de los accionistas. Lo que pasa es que todavía no hemos dado con la piedra filosofal. ¿Cómo involucramos a los accionistas? Y en principio, y dice Juan, porque tenemos derecho al cortoplacismo. Bueno, eso lo has dicho, que tú lo has apuntado. Sí, pero bueno, ya lo decía Woody Allen en la película, toma el dinero y corre. O sea, el problema es, coge el dinero y corre, decía Woody Allen. Bueno, pues es esto, ¿no? Entonces, yo creo que si le pedimos a las compañías visión a largo y asunción de riesgos a largo plazo y sostenibilidad de las compañías, eso se lo tenemos que pedir a todo el mundo, a los empleados de la compañía, a los grupos de interés, por supuesto al Consejo de Administración, que no se puede inventar las cuentas para que hoy nos salgan bien, consigamos un variable estratosférico y el año que viene que el que venga detrás, ¿no?,
no sé si se puede decir aquí cosas así, pero bueno, en fin, que ya verá lo que hace, ¿no? No, hay un principio de mantenimiento. Yo preguntaba antes a Paco Uría, que estaba aquí sentado, sobre las acciones de lealtad. Es verdad, todavía no hemos conseguido, y hemos hecho todo tipo de cosas. Voto por correo, voto electrónico, retransmisión por la web de las juntas generales, foros de accionistas. No sé si nos acordamos todos de los foros de accionistas, que era por fin se iba a democratizar. Era el foro romano hecho, en fin, el foro ateniense, en donde iban a estar todos los accionistas hablando. Pues no se conectaba nadie nunca. O sea, nosotros hicimos en el banco donde estaba yo, se conectó uno que era presidente de una compañía cotizada y que era accionista y quería saber cómo funcionaba el foro. Entonces estaba él y era el que clamaba en el desierto, nunca mejor dicho, porque el desierto era que no había nadie más. Estábamos nosotros que veíamos lo que decía y alguna vez le contestábamos, pero claro, éramos la banca, ¿no? En fin, los que teníamos los administradores. Respecto a la directiva, rapidísimo, el plan de acción 12 del 12 del 12, estas son las típicas citas que puedes decir. El 12 de diciembre de 2012, pues sí, el 12 de diciembre de 2012 la Comisión Europea hace un plan de acción en donde habla de la necesidad de mejorar la transparencia del gobierno corporativo, por supuesto. En nuestro país, por cierto, en España, tenemos un bastante aceptable sistema de información de gobierno corporativo, que no es peor, sino que es mejor que algunos otros que se aplican en otras jurisdicciones occidentales, ¿eh? Eso habría que decirlo. El segundo, para fomentar además la involucración de los accionistas, la información sobre las remuneraciones y otra serie de cosas. Esto da lugar a la famosa directiva de mayo de 2017 que recoge varias cosas y que nosotros cuando la vemos por primera vez con esa mentalidad que tenemos los abogados internos de vamos a ver si conseguimos no tener que hacer tanto, pues decimos, hombre, si al final esto ya está recogido en la Ley de Sociedades de Capital. Hemos recogido la información de las retribuciones, tenemos recogido el derecho de los accionistas, de las entidades a conocer a los accionistas, de la identificación de los accionistas. Tenemos además la regulación de operaciones vinculadas, tenemos los informes que se votan cada 3 años en la Junta, los informes de retribuciones. Bueno, ¿qué más quieres, no? Pero luego te pones a mirar y entonces te das cuenta que nos faltan un montón de cosas. Y entonces ese es el primer tema. Y el primer tema es que después esa directiva da lugar a una adopción de un reglamento de 3 de septiembre del año pasado, 2018, que entrará en vigor el 3 de septiembre de 2020 y que ojalá tengamos ley el 3 de septiembre de 2020. Lo digo porque al ritmo que llevamos la transposición de la directiva, a lo mejor no llegamos. Esto es, en fin, no es... Y luego, por otro lado, la transposición, cuando nos planteamos temas, nos damos cuenta de que no bastaría con que cubriéramos las discrecionalidades nacionales, que es ese terminito tan agradable y tan elegante de decir, bueno, vamos a abordarlas. No, pero es que con esto no vamos a muchos sitios. Hay muchos temas muy importantes en nuestro derecho corporativo que seguirían siendo limitaciones a las operaciones transfronterizas y suponiendo un coste a la tenencia de acciones, que es lo que nos interesa, que el mercado esté verdaderamente abierto, por parte de miembros de la Unión Europea, pero fuera de nuestras fronteras, debido precisamente a las especialidades nacionales. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva en todos lados. Hace falta hacer una verdadera reforma en profundidad de algunos temas que no están expresamente recogidos en la directiva, o mejor dicho, que sí están recogidos en la directiva, pero que están abordados con la mentalidad del regulador europeo. Sin embargo, para nosotros tienen mucha importancia. La presunción de la titularidad del que aparece en nuestras cuentas, que es una presunción iuris tantum. En fin, estamos aquí rodeados de abogados, yo creo que se pueden decir estas cosas, ¿no? Por lo tanto, que se puede probar en contrario. Luego, el tema de las cuentas ómnibus, el tema, desde luego, de la regulación de las operaciones vinculadas, que es especialmente importante, porque tenemos una regulación diversa y dispar, y tendremos que, por fin, establecer criterios generales aplicables en todos lados, ¿no? Con carácter general, el propio concepto de operación vinculada. El hecho de quién vota las operaciones vinculadas, por supuesto, está muy específicamente recogido, y, por cierto, está bien recogido, yo creo.
la información pública, la información que se hace a la CNMV de las operaciones vinculadas, pero, por ejemplo, se abre el melón de quién tiene que aprobarlas. Incluso se nos plantea la posibilidad de que el Consejo de Administración apruebe las operaciones vinculadas y luego las vuelva a aprobar la Junta, cosa que es un poco estrambótico, porque aquí basta con que apruebe uno. Digamos quién. Bueno, pero vamos a hablar ahora de la identificación, que creo que era lo que yo tenía que decir, ¿no? Bueno, sobre la identificación, dos cosas. La primera, es verdad que la ley española, y en eso empujamos bastante desde emisores españoles, la verdad, reconoció el derecho que tenían los emisores a pedirle a los intermediarios o a pedir la información de los titulares. Y ese derecho concreto se concretó o se estableció en el reglamento de Iberclear, la sociedad en donde se anotan, se registran, se compensan las operaciones, se liquidan, pero básicamente se anotan las titularidades de los accionistas de las compañías en un sistema de doble nivel, como sabemos, ¿no? Doble escalón, Iberclear, la sociedad de sistemas, y luego las entidades participantes. Nosotros se consiguió, y esto ya estaba, se recogió en la ley, se recogió previamente en el decreto, pero ahora el problema que se plantea es no solo eso, con eso hemos conseguido algo, pero hay que establecer la situación en la que hay una cadena de intermediarios. Al haber una cadena de intermediarios, yo necesito saber quién es el último. Y para llegar al último, es como el laberinto del Minotauro. Tengo que conseguir ir caminando por toda la cadena, de manera que se establezca legalmente, primero, la obligación no solo de que me informe el último, sino que me tiene que informar de cuál es el intermediario anterior y me tienen así hasta que pueda identificar quién es el titular de verdad. Segundo, que una vez que yo tengo ese derecho y puedo obtenerlo, y además se impone así en la directiva, y además se recoge el modelo y los plazos, la obligación que en el mismo día que se recibe la petición se traslada al intermediario siguiente, ese derecho, que se recoge en el reglamento de 3 de septiembre, al que hemos hecho alusión, que por cierto es de mínimos y que, por supuesto, con una declaración también enternecedora, insiste en la autorregulación. Bueno, vamos a dejarlo porque si no... entonces, la segunda cosa que nos importa es que no solo hay ese derecho que tengo yo, emisor, de pedir al intermediario y el intermediario de darme la información, sino que el intermediario tiene la obligación de transmitir la información que yo, emisor, tengo obligación de dar sobre los actos societarios y en concreto sobre la Junta. De manera que en el mismo momento en que estoy convocando, estoy enviando a los intermediarios la información para que estos se lo envíen a su sucesiva cadena hasta que le llegue al titular final. La información sobre las operaciones corporativas, específicamente sobre la Junta General de Accionistas, porque lo más importante para la directiva es efectivamente el derecho de voto. En tercer lugar, no solo hay esa obligación por parte del intermediario de transmitir esa información, sino que además hay la obligación de hacer posible el voto electrónico, que está recogido en nuestro derecho, que habrá que confirmar al intermediario para que lo termine confirmando al beneficiario que se ha recibido y que se ha anotado, se ha contabilizado adecuadamente. Esas dos cosas tampoco están en nuestro derecho. De manera que si vemos, aunque los principios son buenísimos, todos, siempre, las intenciones, las mejores, pero la aplicación concreta de la norma es muy singular. Y como se suele decir en estos casos, las normas jurídicas de este calado tienen un efecto radicalmente transformador de la organización y de los sistemas de comunicación y de información, los sistemas operativos. Por tanto, el hecho de que España vaya tan retrasada en la transposición no nos hace más que llenar de estupor, no sé cómo decirlo, porque cuando llegue el momento de aplicar la norma tendremos que ponernos a introducir los sistemas para hacerlo y a lo mejor resulta que ya no tenemos tiempo. O sea que a mí me parece especialmente importante estas tres cosas. Y para quedar el último minuto, bueno, pues el último minuto, me quedan no sé cuántas páginas, pero ya el último minuto, bueno, que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar el informe de remuneraciones, por ejemplo, porque habrá que meter el comparable de lo que cobran los administradores y lo que cobra el medio empleado o los empleados de la compañía. Hay que meter también la relación entre
beneficios, variación de los beneficios y variación de las remuneraciones, etcétera. ¿Con esto qué quiere decir? Que se trata de un tema demasiado relevante. Empezamos pensando en que no nos iba a afectar tanto, cada día que pasa hemos caído en la cuenta de que es más el detalle de las cosas que tenemos que hacer. Y por lo tanto, y por supuesto aquí, tanto los académicos como los emisores, como espero, en fin, el regulador o el legislador, cuando se aclare, por cierto, bueno, pues tendremos que trabajar. Concluyo.